de Administración Educativa, la licenciatura de Administración de la Educación No Formal. Entonces, ahí en la licenciatura doy un curso de medios tecnológicos para la administración de la educación no formal. Perfecto, tenés amplia experiencia en todo esto, de la tecnología que está Lle- en boga. Llevo ya algunos años trabajando, sí, en este campo. Perfecto. Tal vez para contar que hoy están convocados estudiantes de 4 cursos que damos, de que son estrategias pedagógicas de niños de 0 a 3 años, estrategias pedagógicas de niños de 3 a 6 años, desarrollo y aprendizaje del infante de 0 a 3 y desarrollo y aprendizaje del infante de 3 a 6. Y bueno, hace que 3, 4 cuatrimestres más o menos hemos implementado, ¿verdad? Acompañar los contenidos teóricos con algo más práctico, ¿verdad? Y más vivencial. Y esa es la idea. Entonces, creo que ha sido de gran provecho para los estudiantes. También nos acompañan las 4 tutoras que estamos a cargo del curso. Débora es una de ellas, yo estoy a cargo de otro curso. Priscila, que por ahí está también. Isa, vamos a ver, creo que Mónica, somos un montón porque es un curso en el que participan muchos estudiantes. Por ahí, no sé si alguna de ellas iba a hablar. Bueno, sin más preámbulo, te agradecemos, te damos la bienvenida y el espacio es para vos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por también el cambio que hubo la semana pasada y la flexibilidad que tuvieron de hacer el cambio para esta semana, y a todas las personas que están participando hoy, un gusto. Podemos hacer preguntas durante la charla, pero yo creo que al final va a haber también un espacio de preguntas, o yo lo contemplé así. Entonces pueden ir haciendo comentarios o lo dejamos para el final, como para no estar yendo y viniendo de una pantalla a la otra. Voy a compartirles antes de iniciar, eso sí, un link eh, de unas preguntitas que dejé que están acá. Ay, perdón. Y cuando llegue el momento, lo abren y pasamos a responderlas. Entonces, bueno, cuando me invitaron a dar esta charla y a este espacio, algo que me cuestioné es sobre qué quería hablar, y que era algo que me apasionaba desde mi campo disciplinar, que es preescolar, y también la parte de las tecnologías educativas, que es en lo que he trabajado en los últimos 11 años de una forma más activa. Y me surgió la idea de conversarles sobre las exploraciones con tecnologías, que es un abordaje para la indagación, ¿verdad? Hay hay mucha información sobre tecnología educativa, hay muchas posturas también sobre cuál debería de ser el aprovechamiento que se hace de las tecnologías en edades preescolares. Y lo que yo espero que tengamos hoy es un diálogo sobre cómo podría ser el rol de la docente o el docente de preescolar, y em, cuál debería de ser el aprovechamiento para esta edad y en este campo disciplinar. Entonces, aquí, ya ahora sí podrían abrir el link. Yo lo voy a abrir por acá. Esperemos que cargue.
yo planteé como 4 enunciados sobre la tecnología en educación preescolar, ¿verdad? Entonces, uno es el uso de la tecnología, depende del enfoque, no es bueno ni malo. Entonces, si alguien coincide con esa postura, pues le dan un voto. La infancia en preescolar debe utilizar y acercarse a la tecnología, ¿verdad? Un poco como ya se inclina más porque tiene que haber un aprovechamiento de la tecnología en preescolar. Hay otras personas que sugieren que es innecesario, peligroso y limita las capacidades de desarrollo el utilizar tecnología en preescolar. Y una última es privar a la infancia en preescolar de la tecnología, limitar oportunidades de aprendizaje. Entonces, ¿con cuáles pueden marcar más de una opción, verdad? Pero ustedes, sin que entremos aquí todavía en una discusión como muy amplia, pensemos con cuál nos sentiríamos más afines y también podrían llegar y plantear algún comentario si lo quisieran, ¿verdad? Esta opción permite hacer este tipo de comentarios también. Pero siéntanse en libertad de participar. Ya veo que hay votos. Ok, de momento creo que están como muy. Ok, por acá hay un comentario que dice: me identifico con la infancia en preescolar, debe utilizar y acercarse a la tecnología. Ok, vamos a dar un par de minutitos más. Bueno, en este caso gana, no de una forma contundente, ¿verdad? Pero sí hay una mayor inclinación por decir que privar a la infancia en preescolar de la tecnología es limitar oportunidades de aprendizaje. Hay un buen número de personas que cree que no es ni bueno ni malo, que va a depender mucho del enfoque. Y hay otro grupo también bastante similar que opina que se debe propiciar el acercamiento al uso de la tecnología. Y de momento, categóricamente, nadie coincide en que es innecesario, peligroso y que limita capacidades de desarrollo. Entonces, creo que, bueno, una persona. Con esto, con esta actividad, voy a regresar a la presentación y después volvemos como a esta parte. Mi idea no es polarizar opiniones. En realidad, lo que busco con esto es que retomemos comentarios que suelen surgir en conversaciones y posiblemente les pasará o les pasa ya que hay muchas personas que opinan
no se debería de, pasan pegados al teléfono, ya no hacen otra cosa más que estar con la tableta, ¿verdad? Hay otras personas que dicen, nacen con el chip incorporado, ya son totalmente fluidos tecnológicamente, y son frases que escuchamos regularmente, pero que tal vez no nos detenemos a analizar cuál sería mi postura ante esto, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi rol con las tecnologías y como profesionales en preescolar? Creo que empezar a hacernos estos cuestionamientos va a enriquecer muchísimo nuestra práctica profesional. Para cualquiera de las opiniones que sea, ¿verdad? Si estoy en contra, bueno, entonces posicionarme y entender por qué estoy en contra y qué es lo que propongo como una alternativa, y también tener clara cuál es ese razonamiento que hay detrás de mi postura. Entonces, ya conociendo un poco que la mayoría se inclina porque haya un aprovechamiento de las tecnologías, y que hay por ahí una persona o un grupo de personas que piensa que sus efectos pueden ser negativos, creo que podemos tener ya más claridad de cómo vamos a asumir esta conversación o este diálogo que vamos a tener hoy. Entonces, en el chat del Teams, por favor, voy a poner 30 segundos a correr, pero coloquen 3 usos sin pensarlo mucho. No hay ni buenos, ni respuestas buenas ni malas. 3 usos que conoce de la tecnología en el aula preescolar. Entonces, el tiempo corre a partir de ahora. Son 30 segunditos, nada más como lluvia de ideas. Ok, qué rápido pasan 30 segundos, ¿verdad? Voy a devolverme al chat y voy a ver. Ok, por acá pusieron pizarras inteligentes, desarrollo de motora fina, videos interactivos, música, audiovisuales para estrategias de aprendizaje, para aprender sobre temas, para estimular y la inclusión, videos educativos, programas de lectura, juegos y aprendizajes, experiencias iniciales. Bueno, hay lógico-matemático, estimulación de la memoria, juegos, bailes, cuentos. Ok. Cuentos, bailar, colorear, canciones y videos educativos, comunicación, desarrollo del pensamiento. Creo que a alguien se le activó el micrófono. Maricruz Mora Peraza levantó la mano. Entonces, Maricruz, si querés, si tenés alguna pregunta, podés abrir el micrófono. Hola, buenas tardes, Mónica. Uh-huh. Bueno, más que una pregunta era saber si podíamos hacer comentario con respecto al tema que mencionabas. Sí. Yo creo que muchas veces las docentes, y especialmente en preescolar, tratamos de evitar el uso de tecnología sin saber que si es dándole un buen uso o una buena mediación va a ser enriquecedor para los chicos, que no sea nada más como decirles, tome, vaya, juegue o vaya, pinte, como se hace en muchas ocasiones en el hogar. Entonces sí, yo siento que es muy enriquecedor y al final sí genera un aprendizaje si se sabe explorar de manera correcta con ellos. Ok,
Perfecto. Creo que estás tocando dos puntos en los que profundizo más adelante, pero coincido con vos en el sentido de cuál va a ser el rol, digamos que te estás cuestionando cuál va a ser el rol de la docente y cuál va a ser el rol del niño o la niña cuando esté frente a la tecnología. Y esas son como dos preguntas claves que nos vamos a tener que hacer a partir de ahora, sobre todo cuando hablemos de tecnología. Entonces, hubo cualquier cantidad de ideas en 30 segundos. Montserrat, ya te doy la palabra. Que me parece que las hace a ustedes y voy a hablar, puede que haya por ahí algún hombre, pero mayoritariamente veo que son mujeres, entonces voy a hablar en términos femeninos para, en general, que los hombres se sientan incluidos. Ya tienen una noción bastante clara de qué opciones pueden hacer o qué tipos de uso se les puede dar a las tecnologías. Voy a pasar de nuevo a la presentación y ahora le doy la palabra a la compañera que levantó la mano, como para no interrumpir el proceso, y ahorita retomamos. Entonces, perdón. Ay. Ahora vamos a dar otros 30 segundos, pero pensando en 3 herramientas tecnológicas. Antes eran usos, ahora vamos a pensar en 3 herramientas tecnológicas que conozca que podría utilizar en preescolar. Y vamos a volver a usar el chat de la charla. Entonces, corre el tiempo nuevamente. Ya ahorita voy a leer cuáles herramientas consideran. Y le voy a dar la palabra a la compañera que había quedado pendiente. Ok, entonces tiempo. Me devuelvo aquí con ustedes. Y bueno, computadoras, Smart TV, tablets, Video Beam, computadora, proyectores, equipos de audio y video, computadoras, PowerPoint, celular, proyector, pantalla, Scratch, pizarra digital, Smart TV, parlantes, tablets, Zoom, proyectores. Ok. Casi que todas coinciden como con las herramientas y obviamente en 30 segundos pues ponemos esos recursos que más, con los que más estamos familiarizadas. Posiblemente si les diera 2 minutos, vendrían con otras ideas que pudieran utilizar. La compañera que había levantado la mano la vez anterior, si quiere, participa, si todavía desea hacerlo. Ok. Me parece que ya pasó la oportunidad, pero en cualquier momento, si quisiera, abre el micrófono. Entonces, si nos damos cuenta, ya nosotros tenemos primero, y por eso quería hacer como estas actividades iniciales, porque ya nosotros tenemos una idea clara, o si no es 100% clara, por lo menos
ya tenemos un posicionamiento sobre cómo debería de ser el uso y aprovechamiento de la tecnología en preescolar, si debe o no debe de haber. Después tenemos algunos usos o algunas ideas de qué es lo que yo podría hacer con la tecnología. Y finalmente tengo identificadas algunas herramientas que yo creo que podría utilizar. Puede que estas ideas que ustedes tengan vengan de experiencias que hayan visto de otras docentes, ¿verdad? O de otras comunidades de docentes o en actividades previas, o de sus mismas intereses y ideas a la hora de plantear actividades. Entonces, voy a regresarme a la presentación. Y voy a empezar con algunas frases que, como para dejar clara cuál es mi postura, ¿verdad? Y también a qué debe. Antes de los 2 años, y esto para el grupo que está aquí, que la profesora me comentó que es de 0 a 3 años, antes de los 2 años no es recomendable el uso de pantallas. Esta es una postura que ha estado investigada por pediatras, por la Asociación de Educadores de Preescolar de Estados Unidos. No es recomendable por varias razones. Primero, porque el nivel de madurez del nervio óptico y el nivel de madurez del niño antes de los 2 años no es el suficiente como para estar expuesto a una pantalla de tableta o de celular. Aparte porque la velocidad con la que ocurren las cosas en la pantalla, ya sea un video, no es aconsejable que estén consumiendo ese tipo o que estén frente a esos dispositivos. Y también porque las pantallas, y esto es algo que me lo dijo el pediatra de mi hijo y que tiene, a mi juicio, mucha razón, es que las pantallas de teléfonos inteligentes y tabletas tienen una edad relativamente corta, ¿verdad? No es sino hasta el 2008 aproximadamente que empiezan a surgir este tipo de dispositivos que tenemos ahora. Entonces, hay muy poca investigación sobre los efectos que puede tener el uso prolongado en edades cortas, ¿verdad? Frente a o el uso prolongado en el largo tiempo. Entonces, por esas razones, no es recomendable antes de los 2 años el uso de tabletas ni celulares. Y posteriormente ya voy a ir haciéndoles más clara como mi postura. Voy a hacer una pausa para comentarles que yo tengo 3 perritos y que como estoy desde mi casa, a veces se van a colar ahí entre el ruido o entre la conversación que estamos teniendo. Me disculpo. La otra observación que quiero hacerles es cuidado con el uso pasivo de la tecnología que únicamente consume visualmente. Entonces, creo que fue la compañera que participó al inicio. Cuando nosotros ponemos a un niño o niña a trabajar con dispositivos, tenemos que preguntarnos cuál va a ser el rol que va a tener él o ella frente a la
tecnología que yo le estoy dando. Entonces, si va a estar mayoritariamente sentado, consumiendo un contenido, ¿cuál va a ser el tiempo que va a estar trabajando con eso? ¿Verdad? Porque ha ocurrido, no puedo decir y hacer una generalización, que es lo que ocurre siempre, sino que he visto docentes que por momentos su inclusión de la tecnología es, vamos a ver una película, y esa película puede durar 80 minutos. Durante 80 minutos, el niño o la niña va a estar sentado frente a una computadora, un televisor. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a mover. Va a haber un adulto o una persona responsable haciendo conversación, va a aclarar ideas de lo que está pasando en esa pantalla. ¿Cuál va a ser el objetivo final que va a acompañar esa actividad, verdad? Y pensemos que si de acuerdo con ciertas edades, las actividades que se sugieren son de unos 20 minutos, ¿por qué yo voy a colocar un material que consume el triple o el doble del tiempo que lo que haría regularmente una actividad, voy a ponerla entre comillas, tradicional? Entonces, cuando yo hablo de asumir roles, es que reflexionemos cuál va a ser mi rol como docente desde que hago el diseño de una experiencia y cuál va a ser el rol que va a tener el niño o la niña que esté con ese material, ¿verdad? Y cuál va a ser el resultado pedagógico de haber estado con ese material, ¿verdad? Más que algo lúdico o algo que motive, tiene que haber un trasfondo detrás que promueva algo más en el niño que el consumo visual del material. Y con esto paso a la tercera frase que me parece muy importante, que algo que tenemos que tener claro es la selección cuidadosa del contenido y que hay un currículum oculto visual detrás de cada cosa que yo voy a llevar al aula. Y en esto, sobre esto hay investigaciones. Bueno, está el currículum oculto del que habla, por ejemplo, Jurjo Torres, pero hay nuevas investigaciones que han hecho énfasis en qué es el currículum oculto visual, y esto viene por Arte Educadores o educadoras que sugieren que cada material que nosotros ponemos, y sobre todo ahora que hay tantos videos, que hay tanta oferta de materiales, ¿cuál es ese mensaje que yo estoy dando sin darlo concretamente? Entonces, por ejemplo, si yo estoy colocando una película, volviendo al ejemplo de la película, donde el niño o niña va a estar viendo ese material, hay diversidad de roles en ese material, hay participación balanceada, tanto femenina como masculina, hay una tendencia anglosajona o europea, o hay pertinencia con
el ambiente y el contexto en el que está inmerso ese niño o niña. Hay representación del grupo de niños y niñas que estamos colocando, ¿verdad? Creo que, o al menos cuando yo estaba en formación en educación preescolar, se hablaba mucho de, por ejemplo, usar imágenes reales. En lugar de usar un caballo que fuera una representación casi que caricaturizada del animal, ¿por qué no utilizar una imagen de un caballo real, verdad? O de una huerta real y no esa imagen que alguien dibujó de lo que considera esa persona que es una huerta. Lo mismo ocurre, o esa misma reflexión deberíamos de hacer con el contenido visual, no solo porque tiene una canción bonita, ¿verdad? Es un poco como lo visual y también ese mensaje que hay dentro de las canciones, que yo sé que ha habido como una fuerte reflexión, que seamos cuidadosos del contenido que vamos a seleccionar. De esas imágenes que, por ejemplo, decían que podíamos utilizar, o esos videos, bueno, ¿cómo van a ser esos videos? ¿Cuál es el mensaje que están dando? ¿Hay representación? ¿Cuál es el rol que tiene la mujer en ese video? ¿Cuál es el rol que tiene el hombre? Como para que no sigamos perpetuando posturas que ya no vienen, digamos, al caso. Entonces, como para que lo tengamos ahí como un punto de reflexión a la hora de usar también las tecnologías y sobre todo consumir material que puede haber abierto para el uso pedagógico. Entonces, ahora que les he dicho como 3 ideas que no quería dejar pasar, yo creo que, bueno, todavía les falta como terminar toda la carrera y tener, estar en el ejercicio docente para poder tener como más amplio la visión de educación, pero ya ustedes desde ahorita tienen una idea de cómo quisiera que sea la educación. Ya tienen una visión y una postura epistemológica de cómo debería de ser la educación. Entonces, la tecnología y el rol que va a tener debería de estar asociada a ese rol que tengo o a esa visión que tengo yo de educación. Y ahorita voy a pasar con ustedes para darles la palabra, pero, por ejemplo, en mi visión de educación, sobre todo mi visión de educación preescolar, yo considero que los niños y niñas deberían de tener un rol activo, deberían de estar haciendo y en lo que hacen, aprenden. Debería de haber una docente propiciando por medio de preguntas la reflexión en esa infancia, y debería el rol de la docente o la docente estar documentando cuáles son esas ideas iniciales y cómo van evolucionando con las distintas dinámicas que van surgiendo. Esa es una visión mía de un aula de preescolar. La otra idea que tengo también es el aprendizaje no ocurre únicamente dentro de 4 paredes, sino que ocurre fuera del aula y ocurre, bueno, el aprendizaje ubicuo puede darse en cualquier lugar. Entonces, el aula debería o los procesos de aprendizaje deberían de, sobre todo en edad preescolar, estar
muy ligados o con una coordinación con las familias para que podamos hacer una extensión del aula en diferentes contextos donde los papás y las familias también estén constantemente haciendo ese rol de cuestionar, propiciar la reflexión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ustedes tienen que tener clara su idea de educación y cómo debería de ser la educación preescolar para que a partir de ahí definan cuál va a ser el rol de la tecnología. ¿Por qué les digo esto? Porque en mi concepto de tecnología, en mi concepto, perdón, de educación preescolar, yo entonces no podría poner a un niño o niña a ver una película por 80 minutos seguidos, ¿verdad? Porque si para mí es estar en movimiento, estar cuestionando, estar haciendo, el ver una película contradice lo que yo considero que debería de estar haciendo ese niño o niña. O no podría pretender que haya únicamente un rol pasivo. Por ejemplo, voy a pasarle unas imágenes indefinidamente y después de eso, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Solo las va a ver, ¿verdad? Estas son preguntas que yo les invito a que se hagan para que puedan empezar a tener más clara cuál va a ser la tecnología que van a elegir y cómo la van a utilizar, ¿verdad? Esto es importante, posiblemente hayan dentro del grupo también madres de familia o tengan sobrinos, sobrinas, ¿verdad? En edad preescolar, pero a mí también me pasa, no es solo cómo voy a hacer el uso de la tecnología dentro del aula de preescolar, sino también con mi hijo o hija. Yo me cuestiono mucho en momentos donde he tenido, por ejemplo, porque no voy a entrar en negación, ¿verdad? Hay momentos donde yo he tenido que darle el teléfono porque llevamos demasiado tiempo en espera, necesito que siga esperando y hay que hacer algo, ¿verdad? Pero ¿qué le voy a poner a hacer con ese teléfono, con ese dispositivo mientras esperamos? ¿Y qué voy a estar haciendo yo también, verdad? Entonces, no quiero que esto diga, ay no, de repente cualquier video que se ponga o cosa que se haga, que el niño esté sentado queditito, es malo, pero por ejemplo, cuando he tenido que esperar para una cita médica y no hay, sobre todo con esto de la pandemia, que no se puede estar caminando por muchos lados, entonces le he dado el teléfono, pero ¿qué es lo que va a estar viendo en ese teléfono? Yo estoy supervisando y yo estoy preguntándole y he buscado dentro de las opciones actividades que sean un poco más interactivas, por ejemplo, que sea armar un rompecabezas y después de armar ese rompecabezas abrir una discusión sobre, mira, ¿cuál era este animal? Ay, ¿y te gustó? ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Verdad? Como que no sea únicamente que él está ido en el teléfono viendo cosas o consumiendo imágenes, sino también que haya un rol activo de la persona adulta que le acompaña, ¿verdad? Eh, Creo que lo que quiero dejar claro es, en estas edades no puede haber
un uso individual y no supervisado de la tecnología. Debería de haber una comunicación con el niño constante, también por el tema de el lenguaje y posteriormente de lectoescritura y demás. No sé si hay dudas, si alguien quiere participar o si han estado escribiendo en el chat, que me lo digan, porque yo solo estoy viendo como la presentación, entonces... Mónica, sí. Con permiso, nosotros les hemos dicho a los estudiantes que dejemos las preguntas para el final para lograr el mayor aprovechamiento tuyo. Okay, perfecto. De todas formas, sí te digo que hay una estudiante que dice que ella trabaja con personas indígenas y que a ellos no les atrae cualquier video. Primero, porque no es el lenguaje de ellos y segundo, las imágenes, bueno, me imagino que le gusta de cosas reales. Exacto. Entonces, ahí te informo. Perfecto, muchas gracias. Ok. Continuando entonces, para dejar las preguntas hasta el final, el objetivo, y esto quiero dejarlo súper claro, es el aprendizaje, siempre va a ser el aprendizaje y nunca va a ser la herramienta, ¿verdad? No es la tecnología que yo utilice, si va a ser PowerPoint, si va a ser proyector, si va a ser celular o tableta, eso no es lo importante, es qué va a pasar con esa tableta, qué va a hacer el niño o la niña, qué va a hacer el docente, qué va a hacer el grupo en conjunto. Y que repasemos que nosotros, nuestro rol como docentes, o uno de nuestros roles, es hacer diseños de experiencias de aprendizaje. Entonces, lo que les vengo hoy a plantear es hacer un diseño de una experiencia de aprendizaje con tecnología que promueva la indagación. Esto se repitió. Estas se duplicaron, estas. Ya, acá. Más bien creo que fue que me devolví. Entonces, ¿cómo es un preescolar que promueve la indagación y cuál es el rol de la tecnología en esta, ¿verdad? En este espacio. Bueno, yo les vengo o les propongo 4 aspectos por considerar. Uno es el diseño del espacio físico. ¿Cómo va a ser ese espacio físico para promover la indagación? 2, que hayan rutinas de pensamiento que van a favorecer la indagación, materiales que promuevan la exploración, ¿verdad? Y que haya trabajo colaborativo. Para mí estos 4 aspectos deberían de estar en una experiencia con tecnología que promueva la indagación. Entonces, cuando hablamos del espacio físico, me parece súper importante y quizás acá es que a veces cuesta encontrar imágenes. Estos chicos ya no son preescolares, pero el aula de preescolar usualmente invita a que haya movilidad en el espacio, ¿verdad? Cuando hablamos de aulas que propicien la indagación es que estén, y yo creo que esto lo tenemos todos muy claros, que estén al alcance de los niños y niñas, que hayan mesas que se puedan correr, ¿verdad? O sea, que sean modulares, que yo pueda tener diversidad de materiales, y en esto creo que acá deberíamos de cuestionarnos si soy de la docente que todo lo tengo como guardado, como diciendo, ay no, esto mejor solo para cuando esté la actividad, o que saca las plasticinas o los lápices o las cosas solo cuando se van a utilizar y después lo guarda, o si invito a que hayan materiales para que estén accesando constantemente. Y no hablo solo de libros de cuentos y no hablo solo, digamos, de juguetes,
Estoy hablando de material del espacio exterior, ¿verdad? Ojalá que hayan plantas, que hayan distintos recursos naturales, palos, hojas, plasticinas, y que dentro de esa diversidad de recursos hayan ciertos recursos tecnológicos. Por ejemplo, que, bueno, va a depender mucho del centro educativo, ¿verdad? Y en esto después hay que hacer un análisis de con qué tecnología cuento. Pero, ¿qué pasa si coloco algo tecnológico dentro de estos espacios de exploración? Por ejemplo, ¿qué pasa si coloco una cámara fotográfica? Puede ser de un celular, pero también puede ser una cámara fotográfica antigua, ¿verdad? O que no esté en uso, o una cámara de fotografías, tal vez no antigua, ¿verdad? Y en realidad la evolución de las cámaras ha sido tan rápida que, que habría que analizar como ese término, pero una cámara de fotos de rollo, o sea, ¿qué se cuestionarán los niños con esto? ¿Cómo puedo yo introducir esto y plantear las interrogantes que tengan y relacionarlas con otros temas que estén surgiendo? Las rutinas de pensamiento es lo que va a acompañar lo que está sucediendo en la clase. Entonces, por ejemplo, esta rutina sirve para la exploración y ustedes pueden después traer sus propias rutinas de pensamiento, pero por ejemplo, ¿qué ve? ¿Qué piensa? ¿Qué se pregunta? ¿Qué es lo que ves? ¿Verdad? Por ejemplo, esta es una tecnología que tal vez ya la han utilizado, pero bueno, es un makey que a mí me gusta mucho usar con preescolares, ¿verdad? Pues si yo pongo esto, quizás vienen 1000 ideas. ¿Qué es lo que ves? Ve un cable. Mi papá tiene un cable parecido a este. Esto sí no sé qué es, profe. ¿Será un cohete? ¿Será como, esto parece como un robot? Puede que digan, ¿verdad? Dependerá mucho de las oportunidades que hayan tenido o las relaciones que tengan, ¿verdad? Por ejemplo, este es un dispositivo que yo compré en la librería internacional, pero esto es un panel solar y acá se ven los engranajes que mueven el panel y hace que esto gire, ¿verdad? Cuando le pega el sol, esto gira y como cristal refracta la luz y hace como que se vean luces en la pared. Pero bueno, si yo pongo esto en la clase, en una ventana, y de repente empiezan a ver las luces, ¿qué es lo que ves? ¿Qué pensás en relación a esto? ¿Qué será esto? Mira cómo se mueven los engranajes, ¿para qué servirá? Eh, ¿Qué te preguntas o qué te cuestionas sobre esto, verdad? Pueden hacerlas, las pueden definir como ustedes quieran, pero es preguntar sobre esto que está ocurriendo y qué lo mueve. Ah, esto es un panel, ¿vos los has visto? Ah, ¿y por qué el sol lo moverá? ¿Verdad? Ya ahí yo estoy trabajando la indagación. Puse esto en una ventana y a partir de esto surgieron un montón de ideas y puedo introducir un tema o puedo ver si este tema da para más. Hay otras que son rutinas que promueven la interpretación, ¿verdad? Con justificación. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, si yo les pongo un video, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo que te hace decir eso? Digamos, si ¿qué está pasando? Ay, profe, están haciendo pan.
¿qué te hace, digamos, decir eso, verdad? O están peleándose. ¿Qué viste que te hace decir que están peleando? Cambia la dinámica, cambia el rol del niño y la niña a simplemente consumir sin saber o sin estar totalmente claros de qué es lo que están viendo y para qué lo están viendo. Esto es fundamental en la parte de indagación. Yo les puedo poner, por ejemplo, este es otro material que a mí me gusta, no estoy promocionando nada, ¿verdad? Pero que hace que no sea solo consumo, sino que hayan otras como oportunidades. Pero si yo conecto algo al, digamos, a una fuente de poder y a partir de eso, por ejemplo, voy que este no me funcionó. Vamos a ver. Uy, discúlpenme. Acá se prendió una luz. Tal vez no se vea como muy claro, pero se prendió una luz. Ah, ok. Lo apagué y se apagó la luz. Y lo encendí y se encendió la luz. ¿Y qué pasa si yo desconecto esta batería? Ah, deja de funcionar. Y la vuelvo a conectar. Ah. ¿Y qué podrá hacer esto? O sea, ¿qué es lo que permite que esto encienda? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué me decís que es la batería lo que da eso? Simplemente no están consumiendo y haciendo, sino que yo estoy propiciando en ellos una reflexión. Y a partir de eso se pueden trabajar muchísimas áreas. Por ejemplo, acá se están usando estos. Entonces, el niño creó este molino y él está probando qué está pasando ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué hace que se mueva tan rápido? Pregunta. Entonces, ¿qué era el dimmer? Es un aparatito que le está tocando. ¿Qué es este? ¿Qué es el dimmer? Él lo está tocando. ¿Qué hace que se mueva tan rápido? Yo lo toco y se incrementa la velocidad y lo muevo para el otro lado y disminuye la velocidad. Él hizo esto, digamos, como arte, como una actividad y le puso este tipo de tecnología y a partir de eso, y ojo, no tiene que ser esta tecnología, puede ser simplemente que le conecta una batería, una luz LED, ¿verdad? No tiene que ser algo tan producido ni terminado, ni un producto específico, pero el que él se cuestione hace que la tecnología no sea únicamente ver una pantalla o escuchar una música o, ok, estoy escuchando la música o estoy viendo la pantalla, pero ¿qué está pasando? Hay algo más ahí que yo tengo que tomar en cuenta. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo que te hace decir eso? Es una forma de profundizar más sobre lo que está ocurriendo. Y son preguntas, pueden haber miles de preguntas. ¿Por qué ocurrió? Yo puedo escribir las hipótesis que tienen y ver cómo han variado en un periodo de tiempo o cómo han variado en una semana. ¿Qué creíamos al inicio y qué creemos ahora?
Cuando yo les hablaba de que el rol de la docente para mí tiene que ser un rol activo y de documentación, es para que logre hacer todos estos registros y pueda mostrarle al niño y la niña cómo empecé pensando esto y terminé concluyendo esto otro. Y para eso no necesitamos tecnología de computadoras, de tabletas, o sea, lo puedo usar con mis mismos dispositivos o los puedo usar con herramientas un poco más sofisticadas, que puede ser esto, o pueden ser juguetes, por ejemplo, con las estudiantes de educación especial, hacíamos el hackeo de un juguete. Digamos, ustedes van y compran un juguete que cuando le tocan un botón dice tal cosa. ¿Qué pasará si yo voy y compro un juguete de 500 pesos en Pequeño Mundo? Vengo, lo abro y les digo, vamos a ver qué es lo que suena aquí, por qué suena y cómo es que funciona. Y se han preguntado por qué cada vez que le tocan el botón suena esto, o qué es lo que está pasando, o qué es lo que ven, qué se les ocurre. No necesito tener piezas de última tecnología para poder propiciar la indagación en preescolar. Y esto es una idea que quiero dejar como muy clara, porque a veces creemos que solo cuando tenemos tecnología de punta podemos hacer ciertas cosas y eso no es así, ¿verdad? Entonces, materiales que promuevan la exploración. Si yo les doy todo un producto terminado, no necesariamente estoy dando la oportunidad de que ese niño o niña se quede con ganas de seguir explorando, ¿verdad? En este caso, bueno, esto es robótica, que siempre va o está diseñada para hacernos preguntas y demás, y para estar reflexionando sobre qué es lo que está pasando. Pero hay un término que ahora se ha utilizado mucho, que es propiciar el pensamiento computacional en niños y niñas. El pensamiento computacional no es otra cosa más que resolver problemas de la vida cotidiana por medio de tecnología. Entonces, no necesariamente necesitamos tener un robot para propiciar el pensamiento computacional o para propiciar soluciones como de nuestra diario vivir, ¿verdad? Por ejemplo, si en la clase estamos viviendo un problema que es que no sabemos o que siempre juegan las mismas personas en las mismas áreas de clase, podríamos pensar cómo solucionar eso por medio de algún control, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo les diga, ok, ¿qué les parece? Si en mi computadora, tal vez va a ser un rol más de la docente que va a llevar el control, pero vamos a abrir esto. ¿Saben qué es esto? Es una hoja de cálculo de un programa que se llama Excel, o es una hoja de cálculo de Google, o vamos a llevar un registro de los que usan el arenero, por poner un ejemplo cualquiera. Quienes usan el arenero 2 días seguidos no van a poder usar el arenero el resto de la semana para que todos tengan oportunidad. O sea, se puede hacer una pequeña solución. Obviamente este ejemplo se me está
ocurriendo en este momento, habría que darle un poco más de pensamiento, pero la profesora puede mostrarles cómo un problema de la cotidianidad se puede llegar a resolver con un registro de cómo van a hacer para llevar un mejor control. Y el niño o niña que ya ha llevado tantas veces o ha jugado tantas veces en el arenero, ya no puede jugar más. ¿Y qué pasa si ahí sí, yo proyecto la hoja de cálculo, aunque no estén todavía leyendo y demás, pero les digo, ven acá, vean el nombre de ustedes, acá está. Cada uno de estos puntitos o números representa las veces que ustedes han utilizado el arenero. Después de tantas veces o cuando lleguen a tantas veces, les va a decir no se puede usar más. Va a cambiar de color. Ahí están poniendo una condicional. Tal vez esto ya empieza más en la parte de programación, ¿verdad? Y tipos de soluciones que se dan con programaciones, pero finalmente lo que hace un robot es que yo le doy cierto tipo de instrucciones para que haga a partir de, por ejemplo, va a avanzar tantos pasos y cuando toque con algún objeto va a dar la vuelta. Eso es una condición. En este ejemplo, yo les estoy diciendo, cuando lleguen a 3 veces de usar el arenero, la condición va a ser no se usa más. ¿Verdad? Estoy dándoles ahí una opción donde estamos proponiendo una solución que se va a solucionar con un control de, digamos, una hoja de cálculo. Es un ejemplo que se me acaba como de ocurrir, pero sobre todo cuando queremos propiciar en ellos un pensamiento computacional, o sea, que resuelva problemas cotidianos con tecnología o con alguna solución por computadora podría funcionar. O vamos a hacer la votación al azar. ¿Qué significa al azar? Vamos a poner todo y de forma aleatoria va a salir un nombre. Lo vamos a hacer con, hay muchísimas herramientas en línea para hacer votaciones al azar. Entonces, ¿qué pasa si utilizo una de esas votaciones para la clase y hacemos diferentes pruebas? Una es la tradicional con la bolsa, con papelitos, el que saca el papelito y dice tal cosa, ese es el ganador. Ahora lo vamos a hacer con la computadora, a ver qué pasa, cuál será la diferencia, cuál les gustó más. Son preguntas que el niño está viendo diferentes ejemplos, está teniendo contacto con diferentes materiales y el rol de la docente sigue siendo el de guía y el de acompañamiento ante esas preguntas importantes. Vamos a ir a jugar, vamos a tomar fotos con el teléfono. Si la clase tiene un teléfono, una tableta o algo con que tomar fotos, excelente. Hay docentes que no les importa y usan el teléfono de ellas, pero ok, vamos a tomar una foto. ¿Cuál será la mejor forma de tomar esta foto? Y después de eso la vamos a llevar a la clase y la vamos a compartir para empezar a conversar de otras cosas. Este es como el dispositivo que yo les había sugerido, pero si ustedes se dan cuenta, hay un montón de materiales, papel de aluminio, plasticina, que se utilizan y que permiten que no sea un producto terminado, sino que yo estoy haciendo algo a partir de esto y probando o evaluando esta idea a ver si funciona o no.
en este caso, que hayan piezas como motores, legos, plasticinas, ayuda a que puedan plasmar creativamente ideas que tengan de soluciones y demás. En este caso, el trabajo colaborativo, yo siempre lo propongo a cualquier edad, porque en el trabajo colaborativo, las ideas que se den en un grupo favorece no solo la creatividad, ¿verdad? O el que haya más ideas dentro del grupo, pero pueden haber distribución de roles. Por ejemplo, cuando trabajamos robótica, se dividen en grupos de 3 personas. Uno, por ejemplo, construye, el otro puede tomar nota o llevar registros, y otro colabora en la parte de la construcción, ¿verdad? Puede ser que uno sea el vocero, otro lleve otro rol dentro del grupo, otro vaya supervisando que lo que ocurre esté pasando, ¿verdad? ¿A qué voy? Que cuando trabajamos colaborativamente no es solamente llegar y ponerlos a trabajar en grupo, sino también darles roles dentro de ese grupo y que puedan rotarse y que cada uno vaya asumiendo un rol distinto para que el proceso se pueda enriquecer, es darles opciones de representación dentro de ese mismo grupo. Entonces, no es solamente llegar y decir, bueno, vamos a trabajar en grupos, ustedes 3, ustedes 3 y ustedes 3. No, ¿cuál rol van a tener? Muy importante, el rol de la persona que lleva el registro, por ejemplo, con dibujos, tiene que estar claro, tiene que estar viendo lo que está pasando. El que lleva en cuenta los materiales que vamos usando, o el que va a exponer en la clase lo que se hizo, tiene que tener claro cómo lo va a exponer. O sea, nosotros tenemos que demostrarles y enseñarles también un poco, guiarles cómo va a ser ese juego y cuál va a ser el rol de cada persona. Y nada más que piensen que cuando hablamos de tecnología no es solamente llegar y decir, ay, vamos a ver tecnología y no lo asocio con nada más, sino que, como decían ustedes en algunos de los comentarios que pusieron, bueno, voy a hacer esta actividad con tecnología para abordar literatura. Entonces voy a poner esta música y a partir de esta música vamos a crear un cuento. O voy a poner estos materiales y hoy vamos a hacer una exploración de arte con motores, por ejemplo. Y entonces a un motor se le amarra un lápiz. ¿Y qué pasa cuando ese lápiz se mueve por medio del motor? O vamos a ver algo de la vida cotidiana por medio de la tecnología, ¿verdad? O el pensamiento científico. O sea, no es solamente los STEM o los STEAM, ¿verdad? Science, Technology, Engineering, Math and Arts, que está como tan de moda y que todo el mundo habla, que tiene que ver ciencias, que tiene que ver ingeniería, que tiene que ver tecnología, artes, matemáticas. O sea, debería todo de integrarse y en ese planeamiento yo definir cuál va a ser ese énfasis que le voy a dar a la materia o al contenido. Finalmente, el aprovechamiento de las tecnologías se vuelve más enriquecedor cuando
pienso en algo que me gustaría resolver, ¿verdad? Algo que me gustaría llevar al aula. Quizás resolver siempre se piensa como en problema, pero que es algo que a mí me gustaría reflexionar, o que es algo que me gustaría, bueno, puede ser resolver en términos de problema. Por ejemplo, ha habido mucha discusión, se han estado peleando por todo. Bueno, ¿qué actividad puedo incluir o puedo hacer con tecnología que promueva que eso disminuya sin abordarlo directamente, ¿verdad? O sea, ¿cómo podría esto favorecerme o qué lluvia de ideas puedo tener? Finalmente, ¿qué tipo de tecnología tengo disponible en mi aula? Creo que es fundamental hacer un mapeo de recursos que tengo y cómo los podría aprovechar. Y dar soluciones. ¿Qué es posible? Por pequeño que sea, que puedo comenzar a implementar en este momento en mi escuela o en este momento en mi práctica profesional o en mis planeamientos. ¿Por dónde puedo comenzar? Y con esa pregunta yo quería dejar, hacer como el cierre, ¿verdad? Que pensemos en lo que es posible y con qué puedo comenzar, aunque sea un pequeño esfuerzo. Entonces, me regreso al espacio de Teams y Maricruz tiene la mano levantada. Si quieres, puedes participar. Mónica, si gustas, puedes dejar de compartir. Ah, ok. Ajá. Y a las chicas las invitamos ahora sí a brindar sus comentarios, sus opiniones, ideas, consultas que deseen realizar, levantando la mano para irles dando la palabra. Adelante. Hazel. Sí, profe, buenas noches y compañeras. Profe, yo tengo una pequeña consulta. Bueno, Uh-huh. voy para 4 años de laborar en un CEN Uh-huh. rural y me llama mucho la atención este tema relacionados con las tecnologías, porque donde yo trabajo no hay internet Sí, y los recursos son ceros. Pero sí me llamó mucho la atención los materiales que usted estaba mostrando. La sí. pregunta mía para usted ¿es necesario modelar ese tipo de material a los discentes previo a la exploración que ellos hagan? Porque normalmente yo no saco un material del aula, sino lo modelo para que ellos aprendan pues el uso adecuado, ¿verdad? Y la pregunta sí, es esa, digamos, siendo estos materiales, ¿es preciso hacer el modelaje, profe? O se les coloca ahí en el espacio o ambiente y que ellos lo exploren. Ve, va a depender mucho de lo que vos querás, ¿verdad? Usualmente, y esta es una postura muy personal, a mí siempre me gusta antes de modelar yo, porque cuando yo hago un modelaje, estoy dando ya también una serie de ideas de qué es lo que se va a hacer. O sea, estoy limitando en cierta forma la creatividad
porque ya estoy induciendo a cómo se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo coloco, y puede ser cualquier cosa, en realidad, voy a volver al ejemplo de una batería. En este caso, piensen en un circuito como los que hacían en ciencias, ¿verdad? Estos son circuitos, entonces se puede ver quizás un poco más sofisticado, pero vean que es una batería. Esto lo que viene es a ocultar los cables, pero ¿qué pasará si yo pongo estas 3 piezas y lo pongo en una mesa? Tal vez otros chicos están haciendo otra cosa y yo puse esto en una mesa y yo lo que quiero es ver qué se les ocurre. Y tal vez la actividad inicial es, ¿qué es esto? ¿Qué se les ocurre que sea esto? O quiero saber la lluvia de ideas de qué piensan que puede ser este aparatito o para qué podrá funcionar esto. Pensa en cualquier cosa que tengas a la mano y después de hacer eso y anotar las ideas, que creo que va a ser muy interesante y suele ser muy enriquecedor. Ok. Él dice tal cosa, dice que esto es lo que lleva digamos, la energía o el poder vamos a ver si tiene razón. Pero mira, no pasa nada. El otro dice, no, es que necesita la batería. Entonces, las hipótesis vos las vas construyendo a partir de lo que va ocurriendo antes de que yo llegue y les modele y les diga, vean, este material se llama Little Bits. Lo que hacen son circuitos. Necesitan una batería, necesitan una fuente de poder, necesitan un cable, necesitan una luz. Y con esto vamos a hacer una casa. Les di todo lo que era y quizás me perdí yo como docente de conocer lo que ellos ya saben, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me gusta que ellos exploren o que tengan ratos para explorar. Por ejemplo, si fuera una cámara fotográfica o si fuera un teléfono, ¿verdad? Cosas, evidentemente yo te entiendo, si no hay conexión o si puede ser que esté un poco limitado, pero ¿qué pasa si yo les doy una grabadora de las que usaban cassette? Una grabadora vieja que tal vez usé bueno, en mi caso yo usé para mi práctica, pero les doy una grabadora y les digo, chicos, vean lo que les traje, ¿para qué creen que es esto? Y a partir de eso empezamos a construir usos que se puedan dar. O pongo una grabadora, los grabo y después de eso, ¿qué se les ocurre que pueda pasar? ¿O para qué podemos usar estos audios? ¿O para qué creen que se usaban? ¿Me explico? Yo sí te invitaría a que no penses que todo lo tenés que presentar, que les tenés que modelar, sino cambiar un poco el rol y que ellos primero empiecen proponiendo ideas. Nuevamente vas anotando y vas registrando cómo va cambiando la impresión que tienen. Creo que eso podría ser enriquecedor y también para vos es cambiar un poco el rol que tienen. Voy a darle... Profe, también, ¿verdad? Que tiene que ver con las edades, porque yo trabajo con niños de 2 a 4 años y los aprendizajes son diferentes, pero sin embargo ellos son muy inteligentes. Con 2 a 4 años, por ejemplo, algo que hizo mi hijo, que está como en ese rango de edad, y no sé si voy a poder mostrarles, pero es más concreto. Entonces, por ejemplo, estaban con el tema del agua. ¿A qué le cabe más agua? ¿A este vaso o a esta tina? Una amiga
hizo con él una actividad que era poner varios tubos con piezas de desecho y cuál cae más rápido, ¿verdad? ¿Cuál agua va a fluir más rápido? ¿Cuál recipiente va a contener más agua al final? Entonces, ustedes pueden explorar con material más concreto y tal vez no necesariamente sea tecnología digital como la que conocemos, pero ¿qué pasa si yo hago este tipo de experiencias? Estaban con el tema de las cuevas, entonces se pusieron diferentes luces de diferentes colores. Eso es tecnología, estoy usando luz. ¿Qué pasa si proyectamos dentro de esta cueva, verdad? ¿Se va a ver mejor? ¿No se va a ver? ¿Y qué pasa qué pasa con un proyector, digamos, cuando enciendo la luz? ¿Y qué pasa cuando hay menos luz? ¿Cómo se ve mejor? O sea, creo que va a depender mucho de qué tanto vos querás estar en control de todo lo que ocurre de principio a fin y qué tanto yo quiero liberar ciertos espacios para que haya un poco de indagación, ¿verdad? ¿Qué ocurre si yo pongo focos de diferentes colores? O les forro con papel celofán y después de eso exploramos en lugares donde no hay luz. Pueden ser experiencias con tecnología para niños más pequeñitos o los grabo y después escuchemos, ay, ¿quién dijo eso? O les tomo un video y después vemos el video y mira, ¿quién es ese? ¿Cómo se llama? O les pido videos de los papás o obviamente dependerá mucho del contacto con la comunidad, del contexto, pero son cosas que no necesariamente ocupan mucho recurso ni mucha sofisticación de herramientas. Veo que hay Gracias, otras profe. manos levantadas, entonces no sé si estaba Ana Gabriela Jiménez con la mano levantada y Gracias. después está Maricruz, sí, o ok. Bueno, creo que Ana Gabriela Jiménez ya bajó la mano. ¿Y Maricruz Mora? Bueno, Ok. tal vez un poquito el comentario es a llevar la educación más a metodologías activas, de que ellos sean realmente quienes construyen el aprendizaje. Donde yo trabajo, y comparando con lo que decía la compañera Hazel, que tuve la opción de trabajar en Sensinay, es muy distinto porque nosotros trabajamos por proyectos y los chicos son quienes construyen el proyecto a lo largo del semestre. Entonces, un ejemplo de lo que usted decía de la película, nosotros vimos Lorax durante 2 semanas, 20 minutos, y de cada pedacito sacábamos un proyecto para crear con ellos, que era sobre la conciencia del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ellos iban sacando, se iba analizando, se iba cuestionando con ellos mismos y al final se creaba un proyecto pequeño que se entregaba como parte de la finalidad de todo el proyecto en conjunto. Pero es volver a lo que yo le decía al inicio, cómo la maestra o la docente se involucra, cómo media y cómo realmente se permite que el estudiante sea el que genere el aprendizaje. Exacto. Por ejemplo, ahí yo coincidía con vos desde el inicio, ¿verdad? En tener muy claro cuál es el rol que va a tener uno y cuál va a ser el rol que van a tener los estudiantes y al final cuál va a ser el objetivo de aprendizaje. En este caso con la película, bueno, ustedes lo dividieron en 20 minutos. Primer buena decisión, ¿verdad?
no los vamos a poner a ver la película tieso y parejo las 2 horas que dure el Lorax. Después va a estar asociado a otras actividades y va a haber un proceso de discusión. El problema es cuando yo asumo que el ver esta película va a quedar claro para todo el mundo, que el contenido va a estar totalmente claro, que no van a haber como dudas o preguntas, ¿verdad? Y que no se están haciendo inferencias o cuestionamientos a raíz de eso. Entonces, es cuando se convierte en un consumo pasivo y donde el rol de la docente se disipa muchas veces, ¿verdad? Pero creo que estamos claras o en coincidencia, vos y yo, con respecto a los roles. Cuando se trabaja por proyectos, y esto es también una visión mía, permite generar como diversidad de actividades, ¿verdad? En algunos casos donde yo hago un planteamiento de actividades a partir de ciertos objetivos, el planteamiento de proyectos a veces promueve que haya más dinamismo. De las personas que tienen la mano levantada, Ana Gabriela y Jessica. Es que antes no pude encender el micrófono. Ajá. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Profesora, quiero aportar sobre la experiencia en mi trabajo. Yo trabajo en un jardín de niños en el cual se goza, se disfruta y se posee el beneficio de las computadoras de Omar Dengo, de la Fundación Omar Dengo. Nos dieron una capacitación de tecnologías móviles para poder implementar el uso dentro del aula, no solo cuando llega la docente de cómputo, sino también cuando nosotras lo necesitemos de acuerdo al tema que queramos o que necesitemos reforzar o como una estrategia de mediación más. El asunto es que cuando los chicos llegan y existe el contacto con la computadora y ven que no pueden hacer lo que ellos por lo general hacen en la casa, cosas tan extremas como que dicen, niña, mejor grabemos TikTok, niña, mejor, yo quiero Free Fire, algo así, que uno que es de matar violentísimo, yo quiero, entonces es algo como para ellos, no es simbólico, no es atractivo la mediación que uno trata de implementar, porque para ellos la tecnología es solo aquel juego que utilizan en casa. Y tanto así que lo llevan incluso más allá del uso de la tecnología, porque en el patio, por ejemplo, que es de matar, pero unas cosas violentas como que los matan y convulsionan y el otro lo sostiene y lo tiran. Y entonces ahí el trabajo que usted mencionaba durante la charla, de que hay que hacer también en el hogar, concientizar del uso de la tecnología, porque, por ejemplo, en la votación que usted hizo al inicio, a veces sí, a veces no. Es decir, tenemos el potencial para explotarlo, y tan siquiera hacerlo atractivo en el aula, si es que en el hogar nos es difícil trabajar, porque mi intención no es meterme en la dinámica familiar jamás, pero sí que responda a las necesidades tan siquiera del currículum, digámoslo así. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu participación. Sin duda alguna es una realidad que tenemos, que a pesar de que estas redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y demás, están pensadas únicamente para personas mayores de edad o a partir de los 16 años, niños y niñas están utilizando TikTok y están utilizando redes sociales indiscriminadamente. Y este es un trabajo paralelo que se va a tener que hacer siempre. Si hubieran escuela para padres o para familias, si hubieran reuniones, yo creo que es una responsabilidad el instar a que el contenido que se ve como adulto no sea el mismo que se ve como niños.
o en las infancias. Creo que es un poco parte de los problemas y riesgos que vamos a tener que trabajar, ¿verdad? La parte de los videojuegos y la agresividad. Bueno, a mí siempre me llena de preocupación y de tristeza saber que hay niños que están consumiendo contenido indiscriminadamente, ¿verdad? Y sin supervisión, sobre todo porque los estudios, se hablaba antes de que la brecha tecnológica era simplemente el no contar con la tecnología, pero los estudios también sugieren que la brecha tecnológica se da con lo que hacemos con la tecnología, ¿verdad? Esos niños que llegaron a tener la tecnología y ahora la están utilizando solamente para ver videos de YouTube o para ver videos de TikTok, están teniendo una brecha que no es solo la tecnológica, sino también la de conocimiento, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo con este material? Y que este material no está aportando nada en mi vida, ¿verdad? Finalmente lo que hago es consumir y consumir y consumir información sin desarrollar ninguna capacidad, ningún cuestionamiento. Básicamente es el de estar pasivo ante una realidad, ¿verdad? Y eso no es el tipo de niños y niñas que nosotros queremos formar, ¿verdad? Ni son las habilidades que nosotros queremos formar. Entonces, cuando vienen poblaciones que manifiestan el videojuego de violencia, nos están dando luces de que entonces tengo que trabajar esa violencia o ese mensaje en el aula. Ay, ¿a vos te parece? O sea, tener una conversación, ¿a ustedes les parece adecuado estar matando indiscriminadamente? ¿Qué les parece que es este rol que ocupa esta persona, verdad? ¿O de qué se trata ese videojuego? ¿Qué les parece? O sea, van a tener que haber espacios de conversación, de diálogo. No necesariamente van a tener los resultados esperados, pero yo creo que por lo menos invita a la reflexión y el hablar con las familias. Quizás muchas familias no coincidan con nosotros, pero hubo un esfuerzo para evitar ese consumo pasivo. Habrán padres y familias que sí logren o que sí cale en ellos como ese mensaje, pero yo sí creo que es necesario, ¿verdad? Cuando les hablaba del currículum oculto, del currículum visual oculto, bueno, este niño está consumiendo un material visual altamente agresivo que le está dando ciertos mensajes que él a su corta edad no sabe procesar, ¿verdad? O no sabe asimilar. Hay que hablarles también de los riesgos a los que se exponen al entrar en contacto con ciertos videos. Por ejemplo, hay muchísimas en YouTube, muchísimo riesgo o vulnerabilidad a entrar en contacto con pedófilos o con bullying o contenido sexual y demás, si nosotros no entramos a hablar del tema de seguridad, de cuidado personal, que me hace a mí sentir bien, ¿verdad? Entonces, también cuando les hablaba que un tema que se podía trabajar era la vida cotidiana, bueno, creo que nosotros de cierta forma tenemos que preparar a esta infancia a que sea más cautelosa de lo que visita, de lo que consume, de cómo la hace sentir, pero también
con las familias un esfuerzo muy grande para que estos temas se conversen. Y aunque de cierta forma hayan niños o niñas que no sientan conexión con lo que estás haciendo, yo creo que también es necesario demostrarles otros aprovechamientos que puedan tener la tecnología. Puede que no los sintas vinculados, pero habrá tal vez en el trabajo colaborativo que los logre enganchar o que vean otras posibilidades. Evidentemente es muy difícil competir con material visualmente apetecido o producido, pero creo que esos espacios de tranquilidad y de otros usos son necesarios. Y no desfallecer en el intento, ¿verdad? Yo creo que siempre tenemos que volver como a estas intenciones de las que hablábamos en un inicio y tratar permanentemente, incansablemente de modelar usos y posibilidades. Recordemos que acá lo más importante no es lo que están haciendo con la tecnología, son esas preguntas y ese acompañamiento que yo les estoy dando, que se cuestionen otras cosas más que estar repitiendo incansablemente un procedimiento, ¿verdad? Un proceso es qué diálogos hay con la docente que me hacen a mí cuestionarme otras cosas. ¿Quién más tiene la mano levantada? Mónica, tenemos 3 preguntitas en el chat, si quieres te las digo. Ajá. Bueno, primero Magali nos pregunta, bueno, más bien te pregunta, buenas tardes, profesora, muchas gracias por la charla. Me gustaría poder conocer herramientas tecnológicas y dónde puedo encontrarlas que sean fáciles tanto para bebés como para preescolares. Ok. Herramientas tecnológicas, yo pues no he hecho como una lista definitiva, ¿verdad? Ni en algún momento de las recomendaciones que yo les había dado eran opciones que permitieran una exploración musical. Quizás después le pueda compartir a la profesora Priscila algunas opciones, pero por ejemplo hay muchas opciones para hacer videos como de stop motion o para exploración musical dentro del teléfono, la tableta, por ejemplo, que trae un piano, que trae unos congos o diferentes formatos de instrumentos. Entonces, asociar esos instrumentos con instrumentos reales puede enriquecer como esa exploración. Plataformas, es que nuevamente, en mi caso pasa cuál va a ser el rol que va a tener el niño a la hora de usar eso. Entonces, si yo quiero usar grabaciones que ellos tengan para hacer algo más, entonces puedo buscar grabadoras de sonidos o usar las mismas que ya tiene un celular. Pero el objetivo es qué van a hacer con eso. Si van a hacer rompecabezas, entonces yo quizás lo que analizaría es cómo son las imágenes de ese rompecabezas, el grado de dificultad, si es solamente arrastrar, ¿verdad? Un poco como tener claro el uso que yo le voy a dar como a esas herramientas. Cuando yo hago una valoración o una evaluación de una herramienta, lo que yo busco es cómo son las imágenes, cómo son los efectos, digamos, de sonido, si hay publicidad como añadida y si va a haber realmente un rol interactivo por parte del niño.
Si no, yo prefiero limitarme a los usos que tiene el teléfono como grabadora de sonidos, fotografía, video, y a partir de los registros que hago puedo proyectarlos y hacer diversas actividades con ellos y con ellas. Se pueden hacer listas de canciones, ¿verdad? Y yo se las puedo compartir a las familias como para que eso también lo trabajen, pero recomendar alguna lista de momento no la tengo elaborada, Magali. Gracias, Mónica. Y, bueno, no sé si las estás viendo, si no aquí te vuelvo a decir. Sí, porque es que veo como que se me... Ajá, hay una de plataformas, pero me parece que ya también en tu respuesta le contestaste a Carolina. Más bien le iba a decir a Jacqueline Chavarría si quiere decir por audio su pregunta, porque no me queda claro qué desea que la profesora Mónica le diga cuando dice, ¿será que el centro educativo me puede proveer de estos materiales? Entonces, no sé, Jacqueline, si lo puedes decir vos misma para que tal vez quede más claro. Sí, profe, es que buenas tardes, primero que nada, es que viendo los materiales que Mónica nos está mostrando, pues sí son materiales que pueden resultar de muy bajo costo, pero no siempre nosotras como docentes, a veces sí, ¿verdad? Tenemos que poner de nuestro bolsillo ciertas cosas, pero mi pregunta era que en caso de que en la institución se cuente con todos los recursos tecnológicos, ¿Se cortó o...? Sí, parece que se le fue el audio a la compañera. Ok, bueno, tal vez como para responderle a Jacqueline el comentario que venía haciendo. Indudablemente en este ejercicio o en esta profesión muchos materiales terminan siendo de nuestra inversión, ¿verdad? Que yo lo compré para tenerlo en el aula y disponer de él. Hay otros centros educativos privados que entonces tienen bastante o te dan bastantes materiales, no necesariamente son los que más se ajustan a nuestras necesidades y que casi que hay que usarlos obligatoriamente, sean o no sean pertinentes. Y en instituciones privadas, por ejemplo, la compañera que tenía las computadoras que da la Fundación Omar Dengo, en los proyectos de tecnologías móviles, pues tienen como algunas facilidades. Yo creo que acá la pregunta, más que ¿qué me puede dar la institución o es con qué cuento actualmente, ¿verdad? Y cuando les compartía la última diapositiva de por dónde puedo empezar, aunque sea pequeño, si es la situación del Sensinay, que lo que tiene es un proyector y una grabadora, ¿qué puedo hacer yo para promover la indagación con estos recursos cortos? Si yo voy a hacer una presentación, ¿verdad? Una PPT y a partir de eso promover la conversación. Entonces, la selección de estas imágenes las voy a hacer de esta forma. Voy a colocar estos audios para expresión musical. Voy a hacer un paisaje sonoro con la grabadora de mi celular, de los sonidos del kinder, ¿verdad? Lo que pasa es que para esto tenemos que empezar a hacer como un montón de lluvia de ideas. Creo que la primera tarea es tener claro con qué se cuenta la institución,
con cuáles de esas tecnologías quiero yo trabajar y con cuáles no me siento cómoda trabajando. Creo que es súper importante que uno se sienta cómodo con los materiales con los que va a explorar. Y nuevamente, y para mí lo más importante es cuáles van a ser esas rutinas de pensamiento que yo quiero promover en las y los niños, cuáles van a ser esas reflexiones que van a surgir a partir de esto. Y antes de gastar cualquier recurso o dinero en materiales, tener claro qué es esto qué es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? ¿Para qué lo quiero hacer? Y con qué cuento actualmente que me podría servir. Como les dije, puede ser desde un foco, un proyector, o sea, no es tanto lo que sea lo último de la tecnología, sino qué es lo que finalmente quiero yo hacer con estos recursos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, por lo menos en el chat ya no hay preguntas. No veo a alguien con la manita levantada. Ok. Entonces, no sé si Maite necesitas decir algo. No, pues en realidad agradecerte, Mónica, el tiempo, la oportunidad de enriquecernos, ¿verdad? Con tu experiencia y con tus conocimientos. No veo tampoco más preguntas, así que yo creo que podemos ir cerrando. Yo, bueno, de mi parte agradecerle a todas las compañeras que se unieron a la actividad. Quería como quizás darles varias ideas de qué es cómo podría ser ese aprovechamiento, ¿verdad? De las tecnologías y sobre todo con lo que me gustaría cerrar es primero lo más importante, más que las herramientas, es ese rol que yo voy a tener, cuál va a ser el rol que van a tener las y los niños a mi cargo y las preguntas que voy a promover para que haya indagación, para que haya un interés por estar explorando, ¿verdad? Que creo que es fundamental. Y retomar como esos 4 puntos, ¿verdad? Diseñen un aula que invite a la indagación, que invite a la exploración. Por pocos que sean los recursos, tratemos de pensar en nuevas posibilidades y nuevos usos y exploraciones que les pueda dar. Yo siempre he creído que las docentes de preescolar tenemos una cualidad fundamental en estos tiempos, que es la creatividad, y creo que eso va a hacer que las experiencias que tengan las poblaciones con las que ustedes trabajen sean pues muy enriquecedoras y bueno, invitar a que con esta pequeño planteamiento se planteen nuevas formas de exploración tecnológica que vaya de acuerdo con su postura y su visión de la educación. Muchísimas gracias a la profesora Priscila por invitarme en este espacio y quedo atenta a cualquier consulta que pueda surgir, cualquier necesidad que tengan. Será un placer. Mónica, de mi parte, muchas gracias también por la colaboración
que nos diste hoy. Bueno, y voy a aprovecharme un poquito de lo que dijiste, pero si querías enviarles a las estudiantes algo sobre plataformas o herramientas tecnológicas, pues bienvenidos sean y nosotras se los hacemos llegar. Ellas están anuentes a todo, ¿verdad? A las muchachas les encanta aprender, entonces más bien otro valiosísimo recurso sería. Sí, yo por medio tuyo, Priscila, voy a hacerles llegar como algunos recursos que a mí me parecen interesantes o links que les pueden servir como para seguir profundizando. Pero nuevamente no, al menos a mí no me gusta casarme con una única tecnología o dar recomendaciones de aplicaciones en concreto, sino más de recursos que se puedan explorar y donde uno se pueda plantear como actividades más libres, ¿verdad? No, y además dijiste algo muy importante, que son las características que deberíamos buscar en cada una de esas herramientas y plataformas para que sean adecuadas a la niñez, ¿verdad? Entonces, sí, gran aporte y muchísimas gracias. Muchas gracias, Priscila, y muchas gracias a todo el equipo de docentes que nos acompañó hoy, a las estudiantes. Y bueno, muchísimos éxitos en este ciclo lectivo. De verdad, muy amables por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.